Buenas noches a los hermanos que están conectados desde el Zoom también. Vamos a continuar en esta noche con la ayuda del Señor sobre el tema que venimos viendo en estas últimas reuniones. Ya vamos por la cuarta bienaventuranza. Queda todavía la mitad, más de la mitad. Es un tema eh, que si bien le hemos leído varias veces, es importante detenernos en cada una de ellas. Busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Hemos hablado en las últimas reuniones acerca de cada una de estas bienaventuranzas. Nos hemos detenido en cada una de ellas. En algunas hasta nos ha tomado 2 reuniones para poder verla y aún queda mucho por ver todavía. Hemos considerado y hemos leído todos estos versículos y hasta ya lo podemos saber de memoria. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice el Señor Jesús: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Que el Señor bendiga su palabra, esta y algunas otras porciones que vamos a leer. Bien, hoy toca hablar acerca del versículo 6, la cuarta bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero como siempre venimos diciendo en estas reuniones, cada una de estas bienaventuranzas dependen de la otra o son correlativas con las otras. No se puede ser manso si no se es pobre en espíritu. No se puede ser pobre en espíritu si no se es manso, si no se tiene un espíritu de mansedumbre. Cada una es consecuente de la anterior. Y este también es el caso. En el versículo 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como hemos dicho también, todas estas bienaventuranzas son características del Hijo de Dios, del creyente, del cristiano convertido, del Hijo de Dios. Nos vemos reflejados o nos tenemos que ver reflejados en cada una de estas bienaventuranzas. Cada cristiano, cada hijo de Dios, posee cada una de estas bienaventuranzas. Obviamente cada una en su medida. Y acá el Señor Jesús nos exhorta a sus hijos no a seguir estas bienaventuranzas como unos pasos y pasos para llegar a conseguir algo, no. Los que el Señor quiere, nos exhorta a cada uno de nosotros a profundizar en cada una de ellas. Porque cada una de ellas, al nosotros ser hijos de Dios, poseemos estas características. Los hijos de Dios, no hay un solo hijo de Dios que no tenga una de estas características. Quizás algunos flojeamos en una de ellas, pero el Señor Jesús nos exhorta a poder profundizar y crecer en cada una de estas bienaventuranzas, cada una de estas características de los hijos de Dios, que poseemos los hijos de Dios. Y como dijimos, cada una es correlativa de la otra. Un pobre en espíritu, aquel que
que reconoce su condición delante de Dios, que carece espiritualmente, que es pobre espiritualmente delante de Dios, sabe su necesidad, sabe que depende únicamente de Dios y que Él es nuestro proveedor de todas las cosas, espiritualmente hablando, reconoce que está en carencia espiritualmente, que es un pobre en espíritu, que es un miserable espiritualmente hablando. Y al reconocer esa necesidad, esa carencia, tiende a lamentarse su condición. Por eso llora, por eso se lamenta, por eso reconoce su pecado, por eso reconoce su pobreza espiritual y se lamenta. Y cuando este hijo de Dios se lamenta su condición al punto de llorar o de sentir un dolor profundo porque ve a Dios y él se ve totalmente pequeño, se ve totalmente en escasez espiritualmente. Y no tiene nada que reprocharle a Dios, no tiene nada que criticarle. Él sabe cuál es su condición y sabe cómo es Dios y qué es Dios, qué tan grande es Él y qué tan rico es nuestro Dios. Y el pobre en espíritu lamenta su condición y no tiene nada que reprocharle a nuestro Dios. Por eso, de esa forma responde con mansedumbre. Y al responder con mansedumbre, al ser pobre en espíritu, al lamentar su condición, se ve en la necesidad de buscar y anhela profundamente, como dice la próxima bienaventuranza, anhela profundamente la justicia. Tiene hambre y sed de justicia. Las primeras tres bienaventuranzas hablan en esencia describe al Hijo de Dios. Es por en espíritu, lamenta su condición, es manso. Pero la cuarta bienaventuranza es una descripción de lo que el Hijo de Dios, del cristiano, busca y anhela. Las primeras tres describen su esencia. Y la cuarta describe lo que el Hijo de Dios busca y anhela. Y lo describe como una persona que tiene hambre y sed. Una persona físicamente, una persona que tiene hambre y sed, ¿qué quiere o qué desea, qué anhela fervientemente? Comer, saciarse, beber. Una persona que no tiene esta necesidad no va a ir, no está necesitado de saciarse, no va a querer buscar alimento. El Hijo de Dios es bienaventurado porque tiene hambre y sed. ¿Pero de qué tiene hambre y sed? Con simplemente leer una sola vez este versículo nos damos cuenta. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora bien, ¿de qué clase o de qué justicia se refiere en esta enseñanza? ¿O de qué clase de justicia está hablando el Señor Jesús acá? Para poder entender esto, nosotros debemos ver el contexto histórico de este pasaje. El Señor Jesús está hablando originalmente a personas judías que estaban familiarizados con las escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Y estas personas al escuchar hablar de justicia, lo relacionan con el Antiguo Testamento. Entonces, para poder entender de qué clase de justicia nos referimos, o se refiere, mejor dicho, el Señor Jesús en este Sermón del Monte, vamos a acudir al Antiguo Testamento y vamos a leer algunos pasajes. En el Antiguo Testamento, la palabra justicia se usa a menudo como sinónimo de salvación. Y vamos a leer algunos ejemplos. Entonces, ¿qué entendieron estos judíos cuando Cristo pronunció en esta bienaventuranza la palabra justicia? Vamos a buscar en Isaías capítulo 46. Versículos 12 y 13. Dice versículo 12 del capítulo 46. Oídme duros de corazón,
que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, haré que se acerque mi justicia. No se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dice, haré que se acerque mi justicia, no se alejará y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dios está diciendo, yo traeré justicia al pueblo de Israel, al pueblo del pacto. ¿Y cuál es esa justicia? Dice, mi salvación. Isaías capítulo 51, versos 5 y 6. Dice, cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. A mí me esperarán los de la costa, y en mi brazo ponen su esperanza. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo de la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Dice la última parte, pero mi salvación será para siempre. Es decir, mi justicia no perecerá. Es importante recalcar esta última parte. Mi salvación será para siempre, dice. Es decir, mi justicia no perecerá. Y por último, Isaías capítulo 56, versículo 1, dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Y es interesante lo que el siguiente versículo, miren lo que dice el versículo 2. Bienaventurado el varón que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza. Bienaventurado. Repite esta palabra que quiere decir feliz, gozoso. No solamente, sino doblemente feliz. Bienaventurado quiere decir eso. Extremadamente feliz, dichoso, gozoso. ¿Quién hace esto? Dice el versículo entonces, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, mi justicia para manifestarse. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo se pronunció esta bienaventuranza sobre los que tienen hambre y sed de justicia, se está refiriendo básicamente al concepto de la salvación que Él vino a ofrecer a los pecadores, ya sea por medio de la gracia, por medio de la fe. Y se refiere a eso, a un concepto amplio de la salvación, no solamente la salvación que te libra de la condenación eterna y del infierno, sino que va mucho más allá. Tener hambre y sed de justicia es, en otras palabras, anhelar, obtener el perdón de nuestros pecados, pero va más allá, sino que anhelar y obtener justificación, anhelar y obtener santificación, adopción en la familia de Dios, y podemos nombrar muchas cosas más todavía. Eso es lo que engloba lo que es salvación, anhelar y obtener una vida piadosa, una vida santificada, entregada a Dios. Pero hablamos de salvación en su sentido más amplio y dijimos que no solamente se hace referencia a evitar la condenación del infierno. Recordemos que el Señor Jesús en el Sermón del Monte habla a cristianos, habla a hijos de Dios, habla a sus discípulos, habla a personas creyentes, porque nos muestra las características del Hijo de Dios. A las personas que ya son salvas. Aquí el Señor exhorta a llevar una vida piadosa. Aquí cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, esa justicia es buscar y anhelar una vida piadosa, una vida santa.
una vida dedicada a Dios, en otras palabras, una vida justa. Y como dijimos, que cada bienaventuranza viene en consecuencia de la otra, en próximas reuniones, cuando veamos la última bienaventuranza, vamos a ver cómo el Señor utiliza esta misma justicia. Utiliza esta misma justicia en la última bienaventuranza cuando dice, bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? De la justicia. Una persona que no es piadosa, un hijo de Dios que no vive una vida cristiana, que se evidencie con sus actos, con su testimonio, nunca va a ser perseguida. El diablo no va a estar interesado en una persona que no vive una vida cristiana, una vida piadosa, una vida santa, santificada. En cambio, aquellas personas que sí den su vida para defender el nombre del Señor, para no negar su fe, aquellos que den su vida o que su vida sea un acto o un testimonio de que Cristo vive en esa vida, ahí están las persecuciones, ahí están los, los mártires que han muerto hace miles de años o los mártires personas que entregan su vida para no negar su fe. Y eso lo vemos en la actualidad y en otras zonas de este mundo, en otros países, donde hay cristianos que son perseguidos, son torturados, son muertos, y ellos felices por no negar su fe, por no negar el nombre del Señor. Pero no nos vamos a adelantar en la última bienaventuranza, pero es interesante cómo el Señor utiliza esta misma palabra en otra bienaventuranza, una vida piadosa, una vida santificada, va a padecer persecuciones, dice. Pero el Señor dice, bienaventurados esas personas, felices esas personas. Por eso, cada bienaventuranza va de la mano de la otra. Si un cristiano no vive una vida santificada, no vive una vida piadosa, entregada a Dios, no va a padecer persecuciones. El diablo no va a estar interesado en esa persona, en ese hijo de Dios. Entonces, podemos decir que el objetivo del cristiano, del hijo de Dios, es día tras día tratar de alcanzar una vida piadosa que se describe en las Escrituras, que la Biblia dice cómo es esa vida piadosa y esa vida santificada. Pero esa meta que tiene que tener el Hijo de Dios solo va a ser cumplida a plenitud cuando estemos en los cielos, cuando estemos con nuestro Señor. Ahí vamos a ser santificados, vamos a ser imagen y semejanza de Él, glorificados, cuando estemos en el cielo. Pero lo que estamos diciendo con esta bienaventuranza es que el cristiano anhela, busca que llegue ese momento en donde podamos servirle a Él sin impedimento, sin que el pecado esté presente en nuestras vidas y sin que el pecado nos estorbe. Eso es lo que anhela y busca, es lo que describe acá el Señor Jesús como tiene hambre y sed de justicia, de que ese día llegue al fin, en donde le podamos ver y servir sin impedimento, sin que el pecado sea un estorbo en nuestras vidas y que podamos tener una vida piadosa, santificada, pero en su plenitud, cuando estemos con el Señor en gloria, allá en los cielos. El cristiano tiene hambre y sed de justicia, pero de esa justicia que es perfecta. Él anhela fervientemente que llegue el día en que podamos servirle sin que el pecado esté en medio, sin que hayan dificultades, sin tentaciones, sin que el diablo esté trabajando día tras día para hacernos caer y para que no le sirvamos. Bienaventurados, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y termina diciendo, porque ellos serán saciados. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando estemos con el Señor, cuando estemos en los cielos. Esa va a ser nuestra recompensa. Ahí vamos a ser saciados. Ya no vamos a tener
impedimentos, no vamos a tener, no va a estar el pecado presente. Una persona que ya ha comido y se sacia físicamente, ya está, ya cumplió, esa es la meta del cristiano, ya consiguió lo que quiso. Cuando nosotros estemos en presencia de nuestro Señor, ahí va a ser el momento en que listo, ya está, lo tenemos cara a cara, vamos a ser saciados cuando estemos con Él en los cielos por una eternidad. Y únicamente estas personas, el Señor los describe, los llama bienaventurados, felices, felices estas personas que son, que se, que se creen pobres en espíritu, felices estas personas que son mansas, felices las personas que lloran, felices los que tienen hambre y sed de justicia, pero doblemente feliz. Y esta es una felicidad que el mundo no, que es una felicidad totalmente distinta a la que el mundo ofrece. Para que una persona en el mundo, un inconverso, se sienta feliz o su felicidad en esta tierra o la que este mundo pueda ofrecerle, es una felicidad pasajera, es una felicidad terrenal. Y es una felicidad distinta a la que el Señor Jesús nos ofrece a cada uno de nosotros. Es una felicidad que no se compara, y el Señor Jesús la describe como bienaventurados, doblemente felices, gozosos, dichosos, es un estado profundo de felicidad. Y esa felicidad únicamente la vamos a alcanzar teniendo al Señor Jesucristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Si hay alguna persona, una persona que viene domingo tras domingo, escuchando, ya sea aquí en el salón o que esté conectado mediante el Zoom, no deje pasar esta oportunidad. El Señor Jesús te ofrece que seas verdaderamente feliz. Aunque pasemos persecuciones, aunque pasemos dificultades, tentaciones en esta tierra, en este mundo, Él te ofrece que seas verdaderamente feliz. Y solamente vas a ser feliz teniendo al Señor Jesucristo en tu vida, aceptándole como tu único y suficiente Salvador. Él te va a decir, bienaventurado, bienaventurado porque reconoces tu pecado, bienaventurado porque sabes tu condición delante de Dios, que eres una persona pecadora y lo reconoces, pero entiendes que dependes de Dios y que solamente Él puede borrar tu pecado, solamente Él puede limpiar tu pecado. Y, y para que esto sucediera, hace 2000 años tuvo que venir el Señor Jesús. Vino a esta tierra, vino a este mundo, sufrió y murió por cada uno de nosotros. Murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Él se entregó por nosotros, por cada uno de nosotros, siendo nosotros inmerecedores de semejante regalo, siendo nosotros inmerecedores de nada bueno. Pero Cristo aún así quiso tomar nuestro pecado, cargarlo sobre Él y clavarlos en la cruz. Y dice que nunca más va a recordar nuestros pecados. Los arrojó a lo profundo del mar. Solamente nosotros reconociendo nuestra necesidad delante de Dios, reconociendo nuestra condición delante de Dios y reconocerle a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Únicamente así nosotros vamos a ser bienaventurados. Vamos a gozar de todas estas cualidades, de, de todas estas características que tiene el Hijo de Dios. Gozarlas, disfrutarlas, explotarlas y crecer en cada una de ellas. Sin importar que padezcamos persecuciones, sin importar que padezcamos dificultades, Cristo dice que está en medio de esas dificultades para sostenerte, guardarte y sacarte de ahí. Quiera Dios bendecir esta bienaventuranza, bendecir esta característica y que nosotros podamos explotarla, exprimirla, buscar y anhelar crecer aún más en este conocimiento eh, y anhelar y obtener esa justicia, que constantemente querer pedirle perdón por nuestros pecados, constantemente anhelar que Él venga pronto a buscarnos su justicia y que podamos nosotros vivir una vida piadosa, santa, hasta que el Señor venga a buscarnos, tratar de crecer en piedad, tratar de crecer en santidad hasta que la podamos completar. Pero esto va a ser cuando estemos con nuestro Señor, con nuestro Salvador en los cielos y le podamos ver
cara a cara y disfrutar por una eternidad de su presencia, y no solamente de eso, sino de servirle sin impedimentos, sin el pecado de por medio, poder servirle para toda la eternidad. Quiera Dios bendecir su palabra en nuestros corazones.